tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bienvenido a esta sesión, a este programa de entrevistas que le he llamado De Verdad de la Buena, donde vamos a hablar, pues eso, con mucha verdad y con mucha honestidad y humor sobre esos primeros años de emprendimiento. Y Muy nada, bien. tú eres el primero, así que... Madre mía, que no sé si es bueno o malo, pero bueno, me sumo. Bueno, esperemos que vaya bien, ¿eh? Yo no sé, esta es la primera, Sí. así que a ver qué tal va. Vale, ya estoy sentado en la silla de los acusados, venga. Sí, ya sabes que aquí hay que decir toda la verdad y nada más que la verdad. Nada más que la verdad, muy bien. El pacto de juramento. Bueno, para los que no conozcáis a Fabián, Fabián es experto en marca personal y emprendimiento, es escritor, es conferenciante, es mentor también. Y bueno, no sé si quieres presentarte un poquito, Fabián, con todo lo que estás haciendo y con, nada, bueno, pues más o menos lo que te comento. Sí, no, nada, simplemente decir que, bueno, gracias por la invitación, gracias por tenerme en cuenta, por ser el primero aquí en la entrevista, y simplemente decir que soy una persona apasionada de tema de la marca personal y de lo que significa crear, posicionar y sobre todo monetizar esta parte de marca personal, que llevo haciendo ese trabajo desde el año 2012, ¿vale? Desde la publicación de mi primer libro. Y bueno, pues en ese proceso de 8 años que vamos ya, viví un proceso interesante de cambio de mentalidad, de cómo hacer un proyecto alrededor de estas ideas y cómo pues hoy me he podido consolidar en un nicho en el que, bueno, pues ahora hay mucha gente también haciendo ese tipo de cosas, pero cómo podría yo establecer ese punto por todo el trabajo que supongo ahora comentaremos. Genial, sí, ya son 8 años. Mira lo que tengo por aquí, de hecho. A ver, sí señor. Sí, y mira todas las anotaciones, Madre. Me lo estudié muy bien, sí, lo he recogido ahora. Oye, súper recomendado. Por supuesto, de marca personal, tu marca profesional. Bueno, he anunciado en modo un poco cuore, Fabián, como habrás visto en las redes, cómo nos conocimos en un velero en Ibiza. Ahí se ha quedado un poco parado. Ahora, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Ah, vale, fenomenal, que creía que se había quedado parado. Eso, pues a modo un poco cuore de cómo nos conocimos en un velero en Ibiza. Y si quieres, antes de empezar la entrevista, pues lo contamos un poco desde claro. Desde donde nos conocemos, que yo creo que es 2015 o 2014, no sé, por ahí. Madre mía, estamos hablando de... Yo estaba recién llegado a España y me acuerdo que era una de las ediciones, la 5ª edición del Máster de Emprendedores, y una de las cosas que hicimos fue ofrecer a las personas que se apuntaran primeros que tuvieran la posibilidad de irse con Sergio Fernández y conmigo para Ibiza en un barco para hacer mentorías. Y fue una experiencia súper bonita, pero súper intensa también. O sea, el detrás de cámara o lo que no se cuenta. De hecho, te lo voy a contar ahora. Es como que todo ese proceso que fue una semana, o sea, fueron como 2 días y medio por cada grupo, y como teníamos 3 grupos, duró una semana para nosotros. Y claro, el primer grupo fenomenal, de hecho tú estabas en ese primer grupo, pero el segundo y el tercer grupo ya nos cogía a nosotros un poco cansados, estábamos en el barco todo el tiempo y al final... Fabián, una cosa, oye, no sé si... Dime. Fabián, perdona, no sé si soy yo o es que se te está cortando la conexión un poco, no sé si los que no, a lo mejor soy yo, los que nos estaban escuchando, y yo mientras si no voy contando cómo conocí a Fabián, y es que a través de una amiga, pues me comentó que estaba haciendo un máster de emprendedores, me lo comentó una Navidad y dije, ¡hala, qué guay! Y a los meses me invitó a ir al Vivir sin Jefe de pensamiento positivo y ahí dije, quiero emprender. Y como fui de las primeras, pues por eso fui al barco contigo con esos 2 días de experiencia a tope de desarrollo personal, profesional, de estar con gente que no conocíamos. Bueno, fue una súper experiencia. Yo lo recuerdo, yo lo llevo en mi corazón esa experiencia porque fue la única que hicimos en ese formato. Ya ves. O sea, fue tan intenso que no nos quedaron más que ya nunca más. Porque terminamos, bueno, a la siguiente hicimos una en Ibiza, pero en una casa rural, después lo hicimos en una casa rural en Madrid, en la sierra, y luego ya hacíamos un día solamente para estar un grupo, pero de esa manera, como lo hicimos ese día con tu grupo, fue la primera y la única vez que lo hicimos. Ya ves, es que una intensidad. Sí. Pues nada, bueno, bienvenidos a todos los que estáis por aquí.
Y nada, recordaros que esto que es un programa de entrevistas que haré una vez a la semana. Esta es con Fabián, que para mí, bueno, pues ya es un amigo de todas las veces que hemos coincidido tanto ahí en el velero como otras veces en más formaciones. Me he leído sus libros, hemos trabajado juntos, yo desarrollando su identidad visual, y la verdad que me apetecía un montón hacer esta charlita contigo para hablar sobre todo de esos primeros pasos emprendiendo, que no sé si te parece, Fabián, que yo cuando empecé a emprender me costaba encontrar información sobre esos primeros años, sobre esos primeros pasos de, vale, pues decido emprender, pero ¿por dónde empiezo, no? ¿Cómo compagino una cosa con otra? ¿Cómo tengo el control de las finanzas? ¿O por dónde empiezo? ¿Más por la marca? ¿Empiezo a vender corriendo, tal? ¿O cómo lo hago? Y yo creo que, bueno, pues mis seguidores normalmente están pensando en emprender o están en esos primeros años, y yo creo que les va a venir súper bien todo lo que nos puedas contar. Claro que sí. Mira, yo, no sé, ¿quieres que te cuente desde el principio cómo fue todo? Pues mira, dame un segundito que voy a comentar que la entrevista va a durar 1 hora, que intentaremos pues grabarla. Voy a ver, porque muchas veces da muchos problemas. La intentaré grabar para que se pueda guardar e incluso colgar en YouTube. Habrá una ronda de preguntas, ¿no? Al final tendremos igual a las 2:20 o algo así, un poquito de tiempo para que la gente vaya haciendo las preguntas, así que ir apuntándose, la gente que nos está por aquí escuchando, alguna duda. Y bueno, antes de empezar, sobre todo nuestro pacto de juramento, ¿no? ¿Prometes, Fabián, decir toda la verdad y nada más que la verdad? Lo prometo. Pacto de meñiques. Muy bien, muy bien. Pues bueno, yo te quería comentar eso de la primera pregunta, de cuándo te vino ese clic, ¿no? Tú tenías un trabajo súper cañero, ¿no? Trabajabas muchísimo, y llega un momento que es verdad, yo creo que con la gente que ha hablado de emprendedores, que sí que hay un momento que es un clic que ya te cambia todo para siempre. Entonces, ¿cuándo fue el tuyo? Justo fue el 31 de octubre del año 2008. ¿Vale? Hay un día y una hora puntual para ese día. Fue un momento en el que estaba trabajando en una empresa, llevaba ya como 5 años trabajando allí, me aburrí de ese trabajo porque no me gustaba hacer lo que estaba haciendo, eran trámites de importación y exportación aduanero. Y una de las cosas que yo no sabía que me gustaban, porque no lo sabía hasta que lo hice, fue tener que formar a mi equipo de trabajo, que eran personas en una edad superior a la mía, y ese momento de formación, de entrenamiento, de cosas de trabajo en equipo, pues a mí me dio como, yo le llamo el momento epifánico, o sea, el momento en el que me di cuenta que esto era a lo que me quería dedicar. Y eso para mí en ese momento, año 2008, era que quería ser profesor. O sea, mi conclusión fue, como estoy enseñando, yo lo que quiero es ser un profe. Y a partir de allí, pues todo lo que empecé a hacer en mi empresa, en la empresa en la que trabajaba, era tratar de buscar espacios para dar formación a nuestros clientes en temas aduaneros, en temas de Incoterms, importación, exportación, aunque fuera solo porque no me pagaban por eso, me pagaban por otra cosa, pero para mí era una forma como de liberarme un poco de la carga del trabajo que hacía, que no me gustaba. Y eso fue, no sé, de un periodo de 2 años, desde el momento en que me di cuenta hasta el momento en que tomé la decisión de no seguir haciendo ese trabajo, pasaron 2 años. Por lo tanto, ¿qué conclusión saqué yo de eso? Lo primero, que a veces en el momento en que tú te das cuenta de lo que tienes que hacer, hay que pasar un proceso de tiempo en el que tú materializas eso que quieres, que en mi caso yo no sabía ni siquiera qué era lo que quería, yo lo que sabía era que quería ser profesor, pero también en que el mismo trabajo que a uno no le gusta se convierte en una plataforma para encontrar eso que te gusta. Entonces, en mi caso fue eso, como, mira, mi mismo trabajo, la misma experiencia, aunque ahora lo que hago no tiene nada que ver con el tema de comercio internacional, pues para mí era una forma de tener tablas a la hora de comunicar, de pararme enfrente de un público, a enseñar algún tema, y esa decisión por miedo a no dejar un trabajo fijo, por miedo a que iba a cumplir ya 30 años de edad, y es un momento en el que uno ya no quiere como hacer otra cosa diferente, sino darle como rienda suelta a una carrera de por vida. Entonces, para mí, habían varios miedos allí que me limitaban a esa situación. Entonces, ese momento epifánico ocurrió ese día, pero hubo pequeños momentos epifánicos hasta el momento que tomé la decisión de no seguir haciendo ese trabajo. Pero recuerdo eso porque ese fue el día que dije, wow, esto es esa sensación de pasión, de que el cuerpo se calentaba, de que habían ganas como de, me gustaría hacer más esto, ocurrió ese día, específicamente a las 10 de la mañana. Ay, madre mía, madre mía. Yo la verdad que te he tenido de profesor y me encantaron tus clases, sobre todo creo que tienes eso, pues un talento especial para ordenar todas las ideas y todo
cómo nos podemos planificar, cómo nos podemos gestionar, todos los métodos que tienes me parecen brillantes de eso, lo que decimos, ¿no? Que parece que tu mente está llena de archivadores, así que con los distintos temas. Y me parece muy interesante esto que comentas de, vale, tienes el clic, pero hay un proceso de adaptación, ¿no? De la idea de ir probando y también por una parte porque muchas veces, pues tengo clientes, ¿no? O gente que comenta que odia su trabajo, que tal, que quiere emprender y lo está viendo como algo negativo y en realidad también es positivo, ¿no? Tener ese trabajo donde puedas probar y mientras tanto incluso ir compaginándolo con otras cosas o por lo menos que sea ese trabajo nutricional, ¿no? Que te vaya curtiendo y haciendo un poco de ahorros, ¿no? Así es. Yo creo que, mira, una ventaja que la gente tiene ahora, yo por lo menos en mi caso, yo no la tuve, porque la idea de emprender siempre ha estado, y por eso tenemos empresarios y emprendedores, pero hoy hay más información al acceso de la mano de la gente para saber qué cosas hacer a la hora de emprender. Y en ese tiempo era como que, claro, a mí me tomó 2 años, no porque eso tomara 2 años hacerlo, sino porque habían cosas, quitarme miedos, no saber en qué enfocar mi tema, o sea, no había un camino trazado y a mí me tomó trabajo entender cuál era ese camino. Entonces, porque de hecho yo cuando dejé el trabajo, yo lo que hice fue emigrar, o sea, yo me fui para Londres, de Colombia a Londres, y empecé de cero, literal, o sea, no en mi nuevo proyecto o en esa gran idea que se me había ocurrido. Hacer trabajos de todo tipo, vender cervezas en festivales, vender patatas fritas en estadios de fútbol, hacer limpiezas de oficinas, limpiar talleres de mecánica, vender sándwiches en Pret a Manger, o sea, un montón de trabajos, como 14 tuve, pero ninguno de esos tenía relación con lo que yo realmente quería hacer. O sea, ese sueño seguía dormido. Y creo que parte se debía a que no sabía qué tenía que hacer, por dónde empezar. Hasta el momento en que viene como la gran idea y digo, vamos a retomar este tema y empiezo a hacerlo ya con una situación como bueno, ya que he hecho todo este tipo de trabajos, ¿por qué no hacer algo más a ver qué pasa? Entonces, fue como suavizar un poco la idea de emprender, como que mira, ya lo estoy haciendo, me he ido de mi país, me he ido de hacer el trabajo para lo que había estudiado y ahora empiezo de cero, y ya que empiezo de cero, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da empezar un proyecto nuevo? Entonces, eso como que me facilitó la idea de decir, oye, es que ya no tengo quien me mire, ni quien diga nada, o sea, probamos y si no funciona nada, seguimos haciendo, me vuelvo a Colombia el trabajo que tenía, no sé, ya miraré qué hago. Pero ya no había nada que perder, digámoslo así. Qué bueno. De hecho, me recuerda, aunque las historias son distintas, me recuerda un poco a mi proceso porque a mí me despidieron de la agencia donde estaba y me despidieron muy bien y tal, nos fuimos muy bien porque estaba facturando menos y demás y me tomé como 8 meses un poco sabáticos para estudiar desarrollo personal y ver qué quería hacer con mi vida. Y yo creo que también este periodo de transición viene súper bien porque es verdad que hay que decir un poco adiós al pasado, ¿no? Vale, vamos aprendiendo cosas nuevas, pero yo creo que también hay que dejar como un poco atrás todo para empezar de cero, ¿no? Como hoja limpia, ¿no? Como arrancar una hoja y volver a empezar. Que por cierto, Bonnie, es la situación en la que muchas personas se están encontrando en este momento con todo este tema que está ocurriendo de cambio, de crisis. Es una oportunidad para el que lo vea como una oportunidad y es un problema para el que lo vea como un problema. Ya, totalmente, totalmente. De hecho, estoy contactando con mucha gente que o bien está de ERTE media jornada, entonces tiene más tiempo para pensar. Yo creo que también el hecho, por lo menos aquí en Madrid donde estamos, que el hecho de no tener que desplazarnos a nuestro trabajo nos libera muchísimo tiempo, ¿no? Porque en Madrid perdemos mucho tiempo en ese sentido y la gente tiene eso, pues más tiempo para pensar, para conectarse un poco con uno mismo o si le han despedido, pues eso, para decir, jolín, si no es ahora, ¿cuándo, no? Eso es, tal cual. Aprovechar esa parte. Te quería preguntar, Fabián, mientras estabas en Londres, ¿cómo te empezó a venir la idea? O sea, ¿lo tenías ahí como de repente súper claro, tipo iluminación, o fuiste probando poco a poco? ¿O cómo fue ese proceso hasta que te viniste a España? Mira, yo en Londres conocí un par de amigos que en un pub, hablando acerca de un proyecto, montaron una empresa, literal, ¿eh? Esas cosas que nos cuentan de gente que empieza el proyecto. Pues yo viví esto de un par de amigos que dijeron, oye, vamos a hacer esto tal, y yo recuerdo que me contrataron para llevar la parte financiera de la empresa, la parte de gestión de cobros, que no tenía nada que ver con lo que yo hacía, pero era mucho mejor que ir a vender sándwiches. Sí. Entonces me fui, éramos los tres, de hecho siguen siendo muy amigos míos hoy por hoy, y cuando yo empecé a ver
que de una idea en un bar empezaron a forjar un proyecto que ese año, me acuerdo, llegaron a facturar hasta 1 millón de libras esterlinas. ¿En serio? Yo dije, 1 millón en el primer año. Empezaron a crecer 12, o sea, tenían un proyecto de inmobiliario, digámoslo así, como de alquilar habitaciones a estudiantes. Ajá. Y yo sabía que era verdad porque yo era el que llevaba los números, yo llevaba las cuentas, es decir, que no es una cosa que me hubieran contado. Yo cuando empecé a ver eso, ese crecimiento, empezamos a contratar gente y tal, yo dije, madre mía, esta gente de una idea ha pasado la acción y ha hecho cosas. Entonces me hizo pensar que era algo fácil, que era algo que, vale, te pones, lo piensas y lo haces. Y 1 millón de libras. Y 1 millón en un año, ¿sabes? Qué gusto. Entonces yo dije como, vale, eso lo puede hacer cualquiera. Y lo cierto es que fue para mí una inspiración, porque de hecho ellos eran más emprendedores innatos, es decir, eran mucho más emprendedores que yo. Yo tenía una visión más de empresarial, más de gerente, más de organizador, más de trabajar para alguien, ¿vale? Entonces para mí eso fue como una inspiración de decir, oye, yo podría hacer esto por mí, pero ¿en qué? ¿En qué? Y claro, me acordé de ese sueño del 2008, estamos hablando ahora del 2012, junio del 2012, en plenos Juegos Olímpicos de Londres. Me acordé de ese sueño, donde dice, oye, a mí lo que me gusta es enseñar, yo lo que quiero es dar clase. Entonces, mi tema ahí fue buscar un tema, algo en lo que yo pudiera aportar, algo en que lo sintiera. Y claro, el tema era comercio internacional, pero digo, ¿a quién puedo aportarle yo de comercio internacional ahora si no es para una empresa? Entonces empecé a pensar en todo el proceso personal que yo había tenido de cambio, de reinvención, de lo que me quería convertir, lo que quería hacer. Y entre eso me encontré el tema de la marca profesional o la marca personal. Y empecé a averiguar y a indagar un poco el tema. Conocí ahí a todos los autores españoles, que por cierto hoy por hoy son mis amigos, gente que he hecho entrevistas incluso. Pero en ese tiempo eran mis mentores virtuales y yo no lo sabía. Y para mí era como alimentarme un poco de esa información. Y fue ese en el tema en el que yo empecé como a ahondar, a trabajar y del que empecé a enseñar. Entonces me hice profesor, digámoslo así, de gente que quería crear una marca o reinventarse. Y eso empezó en el año 2012, ya como proyecto como tal. Entonces, ¿qué fue el momento? Fue ese momento de ver a mis amigos, fue el momento de lanzarme, fue el momento de dejar ese trabajo, de hecho. Conté con su apoyo también porque me preguntaban, oye, ¿cómo vas y tal? Pero yo estaba muy perdido de lo que la realidad, de lo que emprender realmente significaba, ¿vale? Yo pensaba que era inventarse una fórmula de hacer algo y ya está, lo demás iba a pasar. No, tenía que aprender nuevas habilidades, tendría que aprender nuevas ideas que a veces a la mayoría de la gente o sea, no quiere aceptar que esto es. Un emprendedor tiene que saber de ventas, tiene que saber de marketing, tiene que saber de negociación, tiene que saber de finanzas, tiene que saber de cómo gestionar su relación con los clientes, tiene que saber de cómo entrenarse acerca del tema que enseña. O sea, se abre un mundo en el que uno, si no sabe que eso es, se puede frustrar mucho. Y yo no lo sabía, yo iba avanzando, pero me iba dando cuenta, venga, ahora tengo que saber de tributación, ahora tengo que saber de cómo vender, y todo ese tipo de cosas, al final, cuando uno no las tiene en mente, pueden hacer o que uno se emocione y siga avanzando como emprendedor, o definitivamente entienda que ese no es el camino por donde hay que tirar porque sencillamente no se siente bien. Y esto pasa con mucha gente, que sus proyectos emprendedores se quedan a mitad de camino porque se dan cuenta que supone más de lo que en principio habían concebido. Es como, yo el ejemplo que pongo es como que tú estás aquí en un lado del valle, aquí estás donde quieres llegar, tú lo que ves es esto, ¿no? Pero se te olvida que hay que hacer una bajada, un valle de la muerte, ¿no? Que atravesar situaciones, limitaciones, creencias limitantes, el qué dirán, un montón de cosas, para luego empezar a volver a subir y estar en el momento que tienes que estar. Y ese es el proceso que yo personalmente he vivido. Para algunos puede ser así, para algunos puede ser así, para algunos puede ser así, y hay gente que se puede quedar en la mitad y decir, no sabes qué, esto no me gusta, yo vuelvo atrás en lo que estaba. Ya, totalmente de acuerdo, porque al final somos como una empresa andante, ¿no? Como con distintos departamentos, y es verdad que si queremos realmente hacer un negocio tienes que aprender de todo, o eres freelance esperas un poco a que te lleguen los proyectos, pero si es como un emprendimiento como tal, y aún así como freelance tendrás que aprender muchas cosas. Así es. De hecho, el tema de las ventas me parece súper importante, porque yo me encuentro también con mucha gente eso, que no le gusta vender, y siempre le digo, o te buscas a un socio que venda por ti, o olvídate, o cambia el chip, porque si no es que me parece imposible. No sé cómo ayudas tú a tus alumnos o a tus mentees con este tema, porque yo la verdad que soy un poco tajante, y mira que no lo suelo ser en general, pero con el tema de las ventas digo, si no te gusta vender, yo la verdad que tengo la suerte que lo aprendí en la agencia donde estaba, porque estuve un año de nuevo negocio y luego gestionaba clientes que al final
les tienes que seguir vendiendo proyectos, ¿no? Pero también la parte de nuevo negocio, la verdad que el entrenamiento lo tuve antes y me vino genial. Pero para esa gente que no tiene ni idea de vender, ¿tú qué crees de, imagínate con alguien, ¿no? De, mira, no me gusta vender, no he vendido en la vida, tengo una visión como muy técnica de lo que sé hacer. De hecho, tengo muchos seguidores que son diseñadores de interiores, para que te hagas una idea, ¿no? Que es un trabajo como muy creativo, que estás en contacto con la gente, pero que no les enseñan nada de marketing y ventas. Para esta gente, ¿qué les dirías? No solo no enseñan nada, sino que lo que enseñan está muy desfasado de la realidad. Yeah. Yo lo que diría en ese sentido, Mónica, y de hecho lo digo por experiencia propia, porque para mí las ventas era lo último que yo quería hacer. O sea, creo que uno de los errores que yo cometí al principio de mi emprendimiento era no darle el suficiente peso a ese tema de las ventas, ¿vale? Yeah. Porque yo decía, no, yo soy creativo, yo pienso mi producto, me hago el libro, lo mío es más la creatividad, el pensar, ¿vale? Sí. Pero claro, esa creatividad hay que venderla y alguien tiene que hacerlo. Y en un proyecto emprendedor, cuando eres tú solo, o yo por lo menos en mi caso lo hice en compañía de mi esposa, había que vender. Y el vender, como mi mentalidad lo concebía en su momento, era una cosa como difícil, sucia, complicada, mal vista. Sí. Y lo primero que uno tiene que hacer es empezar a cambiar ese chip con relación al tema de la venta. Entonces, si uno piensa que vender es malo o que no está bien, pues evidentemente va a ser muy difícil que alguien venda. Y si lo vende, lo hace mal, porque ni siquiera cree en su producto o en lo que está haciendo. Entonces, lo primero es cambiar esa mentalidad de decir, vale, es vender. Y vender para mí no es sino otra cosa que servir. Entonces, cuando uno sirve a otras personas con lo que sabe o con lo que puede aportar a los demás, uno está vendiendo. Entonces, se practica lo que se hace, la venta sin vender. Porque tú sirves, pero al mismo tiempo vendes, ¿vale? Entonces, esta concepción nueva a mí me cambió radicalmente la forma de hacerlo, porque yo cada vez que vendo, mi conciencia es cómo puedo ayudar a esta persona, cómo le puedo aportar más valor, cómo puedo servirle a este ser humano, cómo puedo estar pendiente de su necesidad. Y eso es vender. Entonces, cuando uno se reconcilia con eso, ya vienen las técnicas, vienen un montón de herramientas que sirven para cerrar más ventas, pero lo primero es la concepción, de decir, vale, ¿qué entiendo yo por ventas? Y hasta que yo no puse el foco en esta realidad de que tenía que darle a mi proyecto este enfoque de ventas, mi proyecto no despegó. Qué interesante. Yo la verdad que recibí coaching, que me encontré con el coaching justo para tratar este tema de las ventas, porque yo odiaba vender también. De hecho, tuve ataques de ansiedad y todo porque lo pasaba fatal, pero fatal. Y con el proceso de coaching, pues fue como todo el rato de adaptar ese proceso de venta a mi personalidad, ¿no? Y no vender como con un patrón que encima lo que enseña muchas veces, lo que comentas, Fabián, de, oye, pues no tiene nada que ver luego con la realidad. Y bueno, sí, yo la verdad que animo a toda la gente eso, primero a cambiarse ese chip. Y bueno, hablando de errores, vamos a hablar de cosas así serias. Venga, muy bien. ¿Qué 5 errores cometiste, crees, en tus primeros años como emprendimiento? A ver si a los demás les puede ayudar esto. Pues mira, el primer error quizás es el esperar que otras personas empujaran mi proyecto cuando debió haber sido yo primero, ¿vale? Ajá. Entonces, cuando uno empieza a emprender, uno empieza a conocer gente que está al lado, tal, y uno no sé por qué se hace la idea de que toda esa gente te va a ayudar a sacar tu proyecto adelante. Es verdad que la gente tiene buenas intenciones y te animan y te apoyan, pero si tú no ves por tu negocio, nadie lo va a hacer. O sea, eso es lo primero. Sí. O sea, el pensar que alguien podía hacerlo por mí fue un error. Lo otro, el querer mostrarme más grande de lo que realmente era. Ajá. Yo recuerdo en el 2010, esto ha cambiado mucho, ¿vale? Pero yo recuerdo en el 2010 crear mi logo, la empresa se llamaba G&G Coaching, entonces teníamos una página, me acuerdo. Teníamos una página con caras de gente profesional, y mi equipo y no sé qué, cuando mi equipo era mi esposa y yo. Este tipo de lenguaje, de crear una percepción de ser más grande de lo que realmente éramos, fue un error, porque en realidad vivimos en un entorno en el que la gente quiere conectar más con las personas y quiere ser algo más genuino, más real. Yeah. Entonces, decir que tenías un equipo cuando en realidad eras tú solo, pues eso no es verdad. Y cuando uno dice cosas que no son verdad, eso se nota. Totalmente. Entonces, para mí eso fue un error. Es como que el primer año era como, no, tenemos que mostrar que somos una empresa, que trabajamos con no sé qué, y al final eso no era cierto. Entonces, querer inflar cosas y no ser auténticos, pues al final eso pasa factura. En nuestro caso, la factura que me pasaba era que tenía que esforzarme por dar una imagen que no era real, ¿vale? Claro. Eso puede funcionar. Es verdad que yo conozco testimonios de gente que ha hecho esto y les funciona, es decir, ponen a hablar a otras personas que no son... O sea, ese tipo de trucos que se hacen
a Bill Gates le funcionó, o sea, hacer cosas, pero en realidad es como que, vale, eso al final ¿qué te deja? Y a mí eso fue un aprendizaje como decir, oye, no te muestres más de lo que eres, es lo que es, y esa autenticidad hará que las personas que te buscan sean las que tú realmente quieres. Otro error, preocuparme mucho preocuparme mucho por lo que pensaban las otras personas. Ya qué van a decir, yo dejo un trabajo fijo ahora por dedicarme a vender sándwiches, un proyecto que no se sabe ni qué es. Pues esa preocupación... Sí, que los padres no lo entienden. Oye, sí, de hecho, mira, un inciso. ¿Qué dijeron tus padres cuando les dijiste que querías emprender? No, ellos, sinceramente, si te digo la verdad, nunca lo supieron así claramente. O sea, ¿Ah, sí? No, o sea, como yo soy el mayor de los 3 hermanos y como que siempre parten de la idea de que si lo que hago está bien, ¿sabes? Pero no era entendido, era como que, o sea, si tú le dices emprender, no saben ni siquiera qué es eso, está trabajando. De hecho, hasta hace poco mi papá sabe realmente a qué me dedico, o sea, que no... Sí, 8 años después. Que es como, vale, eres profesor, ¿sabes? Como que no lo concibe muy bien, tiene unos libros y tal, pero como que los temas que generaran, digamos, cierta resistencia, cierta sensación de discusión con la gente cercana, yo trataba de evitarlos y simplemente con mi esposa, eso sí, enfocados trabajando hasta que el proyecto viera la luz y salir adelante. Entonces, el preocuparme por lo que la gente pensara a mí me limitaba mucho para seguir avanzando rápidamente. Mira, otra cosa que me afectó mucho, dedicarme a producir tal cantidad de contenido y después no saber qué hacer con eso. Oh, qué interesante. Sí, es como que produzco marketing, produzco vídeos, produzco no sé qué, vale, ¿y ahora qué haces? Sin llamado a la acción, sin saber que eso podía volverse una plataforma para luego vender cosas nuevas. No, yo hacía simplemente cosas por hacer, pero no había una estrategia detrás que me permitiera saber por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y eso, desde mi punto de vista, es un error. Porque si uno empieza un proyecto, uno debería empezar, como lo dice Stephen Covey, empezar con un fin en mente. Es decir, voy a hacer esto, incluso publicar, hacer cosas como, vale, ¿yo para qué estoy haciendo esto? Y esa visión, yo estaba más llevado por la pasión que por la estrategia. Y ahora, pues digo, claro, si hubiera tenido estrategia desde el principio, quizás mis resultados hoy serían muchísimo mejores de los que actualmente son. Pero bueno, tampoco me doy mala vida por eso, digo, ha sido como ha sido perfecto, pero si buscara errores, yo creo que eso sería uno que saliera. Y muy interesante eso, Fabián, yo creo, porque es verdad que también muchos métodos que se venden a lo mejor no son para todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos que también nosotros tomar nuestra propia estrategia y definirla muy bien y crear nuestros planes, pero estamos, estoy totalmente de acuerdo contigo que hay veces que nos subamos a hacer cosas porque es un poco lo que hay que hacer, pero que está fenomenal. La generación de contenidos, como todo el mundo sabe, pues es la vía, ¿no? Para captar clientes, seguidores y demás, pero claro, con ese fin, porque si no... Hay que tener estrategia. Sí, ¿vale? Estrategia. Y uno último, lo que acabamos de mencionar, el no darle la importancia suficiente al tema de las ventas. Ajá. ¿Vale? Yo hasta el año 3 de mi proyecto, hasta el año 3, es decir, 2012, 2013 y 2014, no me hice consciente de la importancia que esto tenía. Fíjate. De hecho, y mientras tanto, Fabián, ¿cómo te ibas financiando? Porque, bueno, hacía charlas y la gente me buscaba y me compraba, pero yo no vendía. Ya. O sea, oye, que me ha interesado esto, ¿me podrías ayudar? Yo, sí, vale. No sé qué, vale. Yo, vale. Entonces yo cobraba porque había que cobrar. De hecho, que ese era otro tema muy interesante, el no saber por cuánto cobrar por mis servicios y mis productos, por el tema de no creértelo, a pesar de que llevaba ya un montón de años haciendo el trabajo, pero era la sensación de decir, yo no sé si esto, vale menos, vale más. Y al final la gente tenía la fortuna de que no sé, caía bien y entonces como que me buscaba muy centrada en el decir, vale. Sí, yo no tenía esa idea, vale, esa idea proactiva de decir, vale, vamos a aprender a vender. Yo lo tenía como, bueno, ya la gente me comprará. Y eso es un error, no se puede pensar así. O ya lo hará otro por mí. Por ejemplo, yo ponía a mi esposa que vendiera por mí. ¿Sabes? Sí, era así, porque éramos los dos. Y era como, bueno, tú vende, porque si yo soy el que produce el pan, digamos, que seas tú la que ofrece el pan, digamos. Entonces, bueno, eso ya no es así, evidentemente, pero esos fueron los primeros años, los errores que tuve al empezar. Muy bien. Y el tema de poner los precios, Fabián, ¿cómo crees que... ¿qué fórmula podemos poner? Porque esto también me lo preguntan mucho y es verdad que muchas veces tendemos a la baja, pero claro, también si lo ponemos más alto también le tenemos que dar muchísimo más valor. ¿Cómo crees que encontramos el equilibrio?
Pues mira, claro que sí. Mira, este tema de pricing, de hecho es una clase que yo doy, pero te lo voy a resumir claramente. Sí. Hay 3 niveles, o sea, lo mío siempre va a lo científico, a lo técnico, a cómo se hace todo. Si tengo que tomar decisiones, ¿qué herramientas hay para tomar decisiones? Si tengo que poner ingeniero, ¿no? ¿qué precios hay? Sí. Entonces, hay una estructura que nos define, imagínate que es un plano cartesiano, tenemos un eje Y y un eje X, ¿vale? Entonces tenemos un precio alto, que es el valor percibido por tus servicios, un precio medio, que es el precio de mercado, es decir, por lo que normalmente se transan esos servicios, vale, y un precio que es el precio de coste, ¿vale? Que es el que tú estableces, oye, como mínimo, esto es lo que yo tengo que cobrar para empezar a generar dinero, ¿vale? Entonces, esa es la escala de los precios, ¿vale? Precio de coste, precio de mercado y precio percibido, ¿vale? Entonces, siempre nosotros tenemos que buscar estar por encima del coste, evidentemente, con un porcentaje de utilidad, con un porcentaje de ganancia. Es decir, si esto me vale 100 euros producirlo y yo quiero ganar, pues vamos a cobrar 150 y yo gano así un 50% sobre el valor del coste, ¿vale? Esa es una forma de poner precios a los productos. Genial. Sumo un porcentaje sobre ese valor. Pero, desde mi punto de vista, no es tan recomendable porque eso sirve mucho para una empresa manufacturera, para una empresa que se dedica a producir cosas, bienes y servicios físicos, pero en servicios es muy difícil tangibilizarlo. Entonces, para la gente que empieza un proyecto, ¿yo qué recomiendo? Que miren cuánto es el valor de hora en ese momento por el trabajo que hacen, ¿vale? Genial. Entonces, si tú tienes un empleo donde te ganas 1.000, 1.500, 2.000 euros, calcula cuánto es tu coste de hora, digamos, para decir cuánto es tu coste de producción, ¿vale? Ese es tu coste de producción. Entonces tú dices, si yo divido y mi coste de producción al día son 50 euros, pues como mínimo lo que yo haga como proyecto paralelo emprendedor tiene que ser ese coste de 50 euros, ¿vale? Vale. Entonces, ya de ahí estás partiendo una base de qué es lo mínimo que debes cobrar, ¿vale? O sea, tu trabajo actual te puede decir cuánto cobrar. Le sumas un porcentaje. Pero siempre tenemos que mirar cómo está el precio de mercado. Porque el precio de mercado nos va a decir si estamos por encima o por debajo. Si nos quedamos por debajo, estamos apostándole a un producto low cost, a un producto que va a la masa, a un producto que puede tener una percepción de valor mucho más baja. ¿Cuál es el problema? Esto está muy bien cuando llegas a mucha gente. ¿Cuál es el problema con esto? Que cuando tú te posicionas en low cost es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil subir, ¿verdad? Es muy difícil, porque ya te creas una imagen con eso. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Una vez conocido cuál es ese valor de coste, ponerse en precios de mercado, ¿vale? Entonces, ejemplo, no sé, alguien se dedica al coaching, a los servicios, dice, oye, a mí me compensa 50 euros porque ya estoy ganando dinero. Pero si el precio de mercado está entre 80 y 150 euros una sesión de 1 hora, pues entonces como no soy el más crack, tampoco me voy a poner en 150, pero como tampoco soy el peor, si estoy empezando, yo me iría por el precio de 80 euros, por decir algo, ¿vale? Pero evidentemente esos 80 euros tienen que estar justificados con una web, con contenidos, con cosas que tú puedas darle a la gente a entender de que cobras, de que lo que cobras vale eso. ¿Vale? Sí, y de que sabes, claro, porque si no has mostrado nada de lo que has hecho, ¿verdad? Efectivamente, pero la idea es subir y estar más en valor percibido, ¿vale? ¿Y qué se requiere para eso? No basta solamente con poner un precio alto, ¿vale? Tú tienes que empezar a generar una percepción, que aquí es donde viene el tema de la marca personal, ¿vale? Tú tienes que empezar a crear, dar una sensación de lo que tú haces es mucho más valioso de lo que incluso cobras. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, con una estrategia de marca personal, donde tú empiezas a crear contenidos, escribes un libro, tienes una cuenta que se mueve en un blog, das presentaciones públicas, empiezas a darle como esa sensación de expertise en tu campo de lo que sabes. Y eso es lo único que va a permitir que tú puedas subir el precio, ¿vale? Claro. Y otra cosa muy importante, que en la subida de ese precio tú tengas más cosas como aportar valor de pago, que la gente compre, que haga la percepción de que para llegar a ti, o sea, a ti como profesional, realmente hay un camino, ¿vale? Que no es simplemente lo que vale son 80 euros. Claro, la gente que hace este tipo de cosas, Mónica, que hace un curso de coaching, no sé, se certifica, no tiene nada más en el funnel, por decirlo así, y claro, no pueden cobrar un precio alto porque no hay nada que les preceda. Claro. O sea, tienen las sesiones de coaching y ya está. Ya está. No tienen como un pack especial o una formación especial. No tienes cómo cobrar más por eso. No tienes cómo cobrar más. Entonces, esa es la forma de hacer los pricing. Entonces, siempre buscar estar en valor percibido.
Lo bueno de estar en valor de mercado es que si tú agregas más valor, sí que puedes empezar a subir el precio, ¿vale? Y este es un resumen del tema del precio. Genial. Mira, de hecho se está conectando una cliente mía que es coach y justo lo estábamos hablando, le estoy haciendo el desarrollo de la identidad visual y demás, y hablaba de eso, de no puedes vender sesiones de coaching como tal, porque es que eso es un genérico de la leche, ¿no? Tienes que crear una especie de programa, método, para los que estáis aquí de coach o de esto, de diseñadores de interiores, que tengo muchos también, hacer algún tipo de packs en especial, ¿no? No eso solo hacer como presupuestos o tan genérico, porque si no serás uno más, ¿no? Y eso es. Y no... Eso es. Pero fíjate, lo curioso es, yo llego a esta conclusión años después, o sea, 8 años en el mercado, pero los 3 primeros años de mi vida fue hacer sesiones de coaching. Ya, una tras otra, tal. Yo no sabía eso, yo cobraba 50 euros por una sesión, incluso llegaba a cobrar 25 libras por una sesión, incluso lo hacía gratis y yo invitaba al café en Pret a Manger donde hacía sándwiches, porque era como que, no sé, o sea, vamos a ver qué aprendo yo con esto. Entonces, claro, todo ese proceso, pues lo que yo estoy diciendo es que lo que yo he aprendido en 8 años, hoy alguien con meterse, por ejemplo, en este live, puede saberlo apenas empezando su proyecto. Pues sí, totalmente, y nos ahorramos algunas cosas, que es el fin de estas entrevistas. Así es. Por aquí comentaban, Fabián, de que hay mucha gente que también dice, vale, yo pongo el precio, me hago este estudio de tal, pero luego a la hora tú estás presentando a un cliente tipo offline, porque todavía se sigue presentando presupuestos offline, le estás contando todo lo guay que puedes hacer con él, y llega el momento del precio y hay mucha gente que se queda como súper bloqueada y pasa la diapositiva rápido y esto es no sé cuándo o te lo mando por mail. Ya. ¿Cómo crees que se puede empezar un poco a suavizar ese momento tenso de decir, esto vale tanto? Yo entiendo ese momento tenso porque yo lo viví también y lo que me di cuenta era que yo tenía un problema con el tema del dinero. Yo personalmente, sí, tenía limitación. Como esto va a decir la verdad, lo cuento así abiertamente. Claro, yo en el año 2012 tenía un tema no estaba reconciliado con esa energía del dinero por creencias limitantes de mi infancia, de mi crianza, y al final era el dinero como algo malo, algo como que si lo hago estoy timando a alguien. Entonces lo primero que yo hice fue empezar como a reconciliarme con eso, empezar a cambiar mis creencias, empezar a hacer muchos ejercicios de PNL, empezar a usar herramientas y técnicas para cambiar esa mentalidad y ser capaz de enfrentar ese momento fatídico cuando me piden el precio, ¿vale? Entonces, eso por un lado, es decir, como que me reconcilio con esto, pero también el hecho de enfrentarme diariamente a la idea de que la gente me dijera que no, porque esto va a pasar cuando uno se dedica a las ventas, te van a decir que no muchísimas veces, más. Y que no es algo personal, ¿no? No. Esto también hay que dejarlo claro. Hay que acostumbrarse que por cada 10 noes o 20 vas a tener un sí y uno lo que está buscando es ese sí. Por lo tanto, cada vez que uno ofrece un servicio, uno va mejorando la técnica, va mejorando la forma de ofrecerlo, va mejorando la forma de presentarlo y eso pues es un tema de entrenamiento. Entonces, dar el precio es primero reconciliarse con esa energía, si uno tiene alguna creencia limitante, trabajar eso, pero también hacerlo tantas veces que para ti sea como una cosa natural. Pero fíjate, lo que pasa es que mucha gente cuando le piden el precio empieza a toser, empieza a aclararse la voz, mira a otro lado, dice, no, pasa la diapositiva he terminado, ahora te cuento eso, ya saber y tal. Entonces al final es como que, no, mijo, o sea, hazlo ya, plantéale a esa persona por qué ese precio es mucho, o sea, la percepción siempre debe ser que lo que la gente paga es mucho más bajo. Una cosa es el precio y otra cosa es el valor, ¿vale? El valor siempre tiene que estar por encima del precio. Para que ese momento sea fácil de trabajar, ¿vale? Que la gente sienta que se está llevando una ganga. Claro, que no es el precio, sino que es el valor, que es lo mucho más elevado. Exactamente. Dicen por aquí, Fabián, que bueno, me está ayudando aquí también Vilay, que es una clienta de coaching, de qué es PNL. ¿Lo puedes contar así súper breve? Básicamente resume, programación neurolingüística. Y es cómo podemos nosotros afectar directamente nuestras creencias, así como en ese momento hemos instalado creencias en nuestra mente, porque nos lo han dicho desde siempre a través de la repetición. No toques eso, el dinero es malo, el dinero no crece en los árboles, ¿usted me vio cara de banco o qué? Ese tipo de creencias se empiezan a instalar y uno termina pensando eso. Entonces la PNL, o sea, ya hemos sido programados, ¿vale? Entonces lo que busca la PNL, así como hemos sido programados, es empezar a desinstalar, como si nuestra mente fuera un ordenador, todas esas creencias, metiendo creencias nuevas, ¿vale?
Es una tecnología. Hay un libro, de hecho, que tengo por aquí, que recomiendo, que es como la base de la PNL, por aquí lo tengo. Introducción a la PNL. Es básico para entender este tema de la PNL, pero es básicamente cambiar creencias limitantes por creencias empoderantes, y como empiezas a creer diferente, te sientes diferente, actúas diferente y, por supuesto, tienes resultados diferentes, ¿vale? Está claro, Fabián, que en el emprendimiento yo creo que es un desarrollo personal sí o sí, ¿no? De que tienes que... Total. O sea, cuando empiezas te empiezas a dar cuenta de un montón de caquitas internas de todo sí. tipo, de lo que piensan los demás. A mí, bueno, me da mucha vergüenza que me vea mi familia, mis amigos, aunque les he invitado al directo. Pero la gente que no conozco me da un poco más igual, pero todas estas cosas que al final, oye, pues hay que ir superando pasito a pasito. Por aquí nos preguntan que si nos queréis ir haciendo preguntas, está fenomenal, porque yo más o menos las voy leyendo. Ajá. A ver, dicen, ¿cómo empujas a un Nobel ante esta necesidad de saber tantas diferentes habilidades y que no muera en el intento? ¿A un Nobel? Sí. A una persona que empieza, ¿no? Yo creo que lo primero es uno tirarse al ruedo. O sea, yo siempre... Hay una metáfora que Sergio la plantea muy bien y que a nosotros nos gusta mucho, y es la idea de ponerte en el cuello una cadena, ¿vale? Sí. Tirar una piedra, y cuando tú tiras la piedra, esa piedra tira de ti. Entonces es como una forma de moverse, es hacer eso, como empezar a hacer cosas que estén por delante de ti y que eso vaya tirando de ti. Porque cuando uno se compromete con ese tipo de cosas, por ejemplo, yo me acuerdo una vez, una de las primeras cosas que hice de coaching, alguien me buscó y me dijo, oye, ¿tú me ayudarías a emprender con mi negocio? Es que no sé cómo empezar y tal. Yo apenas estaba emprendiendo con el mío, o sea, yo realmente no me sentía legitimado para hacerlo. Y yo le dije, yo te puedo ayudar. Y yo pensaba dentro de mí, si ni siquiera soy capaz de hacerlo yo, pero eso me obligó a tener que repensarme todo lo que yo estaba haciendo. Y fíjate que lo curioso es que a veces somos muy buenos para dar consejos y como que somos muy malos para aplicarnos a nosotros el mismo discurso. Totalmente. Y ese año para mí fue un año revelador, porque yo empecé a tirar piedras así por todos lados. Yo asesoraba a la gente a hacer su CV para buscar trabajo. Yo ayudaba a adolescentes a cómo llevarse mejor con sus padres. O sea, empecé a hacer un montón de cosas, pero era una forma como de empezar a empujarme a mí mismo hasta que empecé a darle loco a la idea. Entonces, yo simplemente, como para un Nobel que empieza, evidentemente ir con cabeza, pensar de antemano, porque esos fueron errores que yo cometí, pero vale, ¿cómo replantearé yo estos errores? Que nunca falte el impulso, que nunca falten las ganas de hacer cosas, de dar valor, de digitalizar aún más el proyecto, porque ahora vamos a eso, ¿vale? Sí, pero siempre como decir, vale, yo tiro algo primero y voy detrás. Esa es la forma de empezar a por lo menos tener ese impulso diario de hacer cosas. Sí, seguramente estés conmigo, Fabián, que a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo tener mi grupo Mastermind al principio. O sea, creo que fue la revolución total para las 4 que éramos, que de hecho eran del Máster de Emprendedores. Así es. Están, María, Laura y Raquel. Y también ahora me está ayudando mucho mi mentora, que al final pues te estás comprometiendo con alguien de fuera. Entonces, al final, por lo menos para mí, el tema de los plazos, el compromiso de quiero hacer entrevistas, digo, pues tengo sesión con la mentora el viernes y no se lo he dicho a nadie, llamo ya, ¿no? Y a lo mejor conmigo puedes procrastinar más, ¿no? Eso para un proyecto que arranca, y yo, por ejemplo, tengo todavía mentores y yo tengo todavía un grupo de mastermind. Es decir, que eso siempre va a ser bueno en todo tiempo. Mira, por aquí preguntan también, y ya vamos con el tema de lo digital, ¿cómo manejar a un cliente que regatea el precio? Me parece súper interesante. Vale, mira, yo siempre tengo, hay que una negociación, hay varias cosas. Lo primero, si te regatean mucho los precios, tienes que preguntarte si realmente la percepción que estás dando de valor es la que es, ¿vale? Sí. Porque si te lo regatean es porque no están percibiendo ese valor, ¿vale? Sí. Pero más allá de eso, si lo regatean mucho, es porque quizás esa persona no es tu cliente, ¿vale? O sea, eso también hay que entenderlo, o sea, no todo el mundo es nuestro cliente, ¿vale? Pero una cosa que a mí yo siempre busco es entender que nosotros tenemos que estar dispuestos a que esto ocurra, ¿vale? Así como cuando vamos a comprar algo, yo por lo menos soy muy dado de mirar cuál es el mejor precio que me puedes dar, ¿vale? Yo siempre tengo una pregunta a las compras que ya, no sé cuánto... lo sé, Fabián, ya lo sé. Es ¿cuál es el mejor? Mira, hay 2 preguntas que yo hago que nunca fallan. La primera es, vale, muy bien todo lo que me propones, ¿cuál es el mejor precio que me puedes dar? Normalmente siempre hay un mejor precio, ¿vale? Esto no lo hacemos en el Mercadona cuando vamos a hacer la compra, ¿vale? En inglés. Lo hacemos cuando tenemos este tipo de... ¿Cuál es el mejor precio que me puedes dar? Y si no hay un mejor precio,
¿vale? Porque puede que no lo haya. Tú lo que dices es, vale, ¿qué más me podrías incluir en este precio que me estás dando? Mira, yo solo por hacer esas dos preguntas, mejor dicho, el que nos esté escuchando, solo haciendo estas preguntas se lleva un regalazo porque esas dos preguntas te ahorran mucho dinero. Sí. Pero, así como estoy dispuesto a hacerlo, yo tengo que también estar dispuesto a que me lo hagan. Por lo tanto, si estás dispuesto a que te lo hagan, tú siempre tienes que tener un mejor precio, una mejor oferta, algo que puedas dar a tus clientes, ¿vale? Para que ellos se lleven. Pero eso hay que hacerlo bien, porque tú no puedes ofrecer algo y después rebajar el precio, porque sí, hay que tener una razón para ello, ¿vale? Entonces, cuando te regatean el precio, no hay ningún problema, tú lo puedes aceptar. Sin embargo, siempre en las técnicas de venta y de negociación, tú nunca puedes mantener la misma oferta, ¿vale? Imagínate que tú me haces una oferta y me dices, Fabián, esto es lo que vale 1.500 euros el apoyo. Yo te digo, hey, ¿no me lo podrías dejar por 1.200? ¿Qué es lo que tengo? Y tú dices, venga, va, porque al final queremos vender todos, ¿no? Sí. Entonces tú dices, venga, por 1.200, pero esta parte no te la puedo incluir. Vale. Que al final es adaptarlo un poco. Es adaptarlo, si no... ya está. Entonces, eso se hace con el regateo. Digo, vale, porque si tú le dijeras a la persona, vale, te lo dejo 1.200, lo que vas a causar es desconfianza. Porque dices, oye, y si le pido 1.000, me lo hubiera podido dejar en 1.000 también, ¿sabes? Justo. Vale, qué bueno. O la otra es, oye, mira, no te puedo bajar más el precio, esto es lo mínimo, pero mira, ¿sabes qué? Te puedo incluir adicionalmente esto. Entonces le das un poquito más de valor, siempre te han guardado algo más que puedas dar, o te han guardado algo que puedas quitar que para ti no suponga mucho, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que se busca con el regateo, ¿vale? Yo creo que puede ayudar mucho esta parte. Eso a mí me ha ayudado siempre. Y bueno, esto de lo digital, Fabián, que nos querías comentar, ¿no? Que no sé si es como el quinto error y luego pasamos a los aciertos, por supuesto. Sí. Bueno, sí, porque Instagram nos saca en ¿cuánto? ¿En 13 minutos? Ay, Dios mío. Corre. Acuérdate. Simplemente yo creo que estamos viviendo un tiempo en el que nos hemos hecho conscientes de que es importante digitalizar más nuestros servicios y productos, ¿vale? Para la gente que esto no lo veía venir, que algún día dijo, oye, sí, esto está interesante, ahora se está volviendo casi que obligatorio hacerlo, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa? Que ahora es como una reacción, ahora como que reacciona a la situación y claro, entre que reaccionas y te pones en marcha, hay un trecho. Hay un trecho de meses, claro. o sea, hay varios meses de por medio que requieren crear un producto, montarlo, digital, editarlo, subir a una plataforma, saber cómo hacer los funnels. O sea, hay un proceso de aprendizaje que hay que venir. Entonces, si te pilla, como decimos en Colombia, con los pantalones abajo, pues hay que empezar a mirar cómo empezamos a organizarnos para digitalizar, porque ese es el futuro. Para las personas que ya veníamos preparados, yo por lo menos en mi caso llevo una escuela online que montamos hace 2 años y medio, y que lo teníamos como un proyecto complementario al resto de cosas que yo hacía presencial, ahora en este tiempo se ha vuelto mi negocio principal. Claro. Entonces, me cogió preparado. De hecho, ahora estoy revisando cosas que teníamos un poquito mal configuradas y tal, pero gracias a Dios es como que, vale, gracias a Dios esto existía, porque si no mi situación hubiese sido otra, ¿vale? Todas las clases que yo tenía presenciales, las conferencias, las charlas, todo lo que yo tenía a nivel presencial, todo está suspendido. Claro. Entonces, si no hubiese sido por ese salvavidas de haber tenido digitalizado mi proyecto, teniendo la tarea hecha, pues ahora afortunadamente esto se puede sostener, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el resumen? Que hay que digitalizarse. Sí. Entonces, incluso negocios que son presenciales, no sé, la señora que hace tartas en una pastelería y que vende solamente cuando la gente va allí, bueno, pues tendrá que aprender a hacer recetas, vídeos, hablando de su producto, tendrá que aprender a montar un servicio de servicio a domicilio, tener una base de datos con la fecha de cumpleaños de sus clientes para poder enviar este tipo de cosas que la gente antes no se planteaba, ahora sí que vamos a tener que planteárnoslas. La nueva normalidad no significa que todo va a ser normal, todo va a ser nuevo. Todo va a ser distinto. Todo va a ser distinto y eso o nos lo metemos en la cabeza o sencillamente no vamos a funcionar con nuestros proyectos. Qué bueno. Sí, yo también lo animo a todos mis clientes de, oye, puedes empezar poquito, pero eso, súper digital. Aunque no tengas todavía la web, cógete Instagram y empóllatelo para de verdad sacarle todo el provecho y cada vez salirnos, sí, apostar más por lo digital, que no tiene más que irlo aprendiendo, ¿no? Y digital... Y digital no significa solo hacer infoproducto, no significa solo hacer un curso online, ojo. Digital puede ser que esa sesión de mentoring que hacías, pues ahora la haces virtual. Claro. Digital puede ser que ese libro impreso, pues ahora lo tienes en formato digital. Digital puede ser que ahora tienes una membresía donde generas contenido. O sea, digital pueden ser muchas cosas, ¿no?
No tiene que ser solo un curso online, ¿vale? Sí, súper interesante. Yo la verdad que al final todas las reuniones, todas las mentorías, todo por Zoom y funciona fenomenal. Si es que no hace falta más. Bueno, como queda poquito, si te parece, Fabián, hacemos la ronda de preguntas. Claro. ¿Vale? Por aquí dice, Lorena, ¿no opinas que siempre hay que tener un plan de contingencia para evitar estas situaciones, como una especie de plan B? Siempre hay que tener planes, aunque al final termines haciendo otra cosa diferente. Mira, lo bueno que tienen los planes es que te dan un punto de referencia para saber si te estás alejando o acercando de tu objetivo, ¿vale? No se puede pretender tener un objetivo y no tener un plan para conseguirlo, ¿vale? Esto es básico. Pero el problema es que mucha gente no tiene objetivos y como no tiene objetivos tampoco tiene planes. O tiene planes que no tienen objetivos. O tiene objetivos que no tiene planes. Entonces hay que tener un objetivo y un plan. Y en la marcha ser lo suficientemente, flexible para adaptarlo ante la situación que estamos viviendo, ¿vale? Eso es vital. Yo, por ejemplo, tenía un plan de contenidos este año ya diseñado, o sea, yo diseño los planes de contenido el primer mes del año y lo tenía todo montado. Y hasta que empezó el tema del coronavirus, yo era fiel a mi plan. Yo, no, esto hay que hacerlo porque este es el orden, porque me es difícil en mi sistema mental cambiar las cosas. Sí. Entonces ya con Carolina, no, mi amor, tenemos que adaptar lo que iba a ser para noviembre, hay que adelantarlo ahora. Entonces me costó como, pero claro, le di una vuelta, es decir, el plan sigue siendo el mismo de publicación, pero lo que hicimos fue adelantar un contenido que teníamos preparado que es más para estas épocas que que lo que teníamos pensado no era para esta época por todo lo que está pasando y hubo que adelantarlo. Entonces, fíjate, había un plan, pero hubo que adaptarlo. Entonces, siempre hay que tener planes hechos y que la contingencia sea adaptarlo en el camino. Sí, yo creo que también tenemos que nosotros, al final todo parte de la mente, ¿no? Nos podemos enfadar con la situación y decir, oye, mira, me adapto y a ver qué bueno saco de todo esto. Por aquí en las tarjetas de preguntas nos han dicho también, ¿cómo sabes si tu idea es buena para emprender? ¿Qué piensas? Pues mira, todos conocemos el modelo Canvas, el modelo de validar, el modelo de saber si eso funciona, porque siempre cuando uno empieza un proyecto parte una hipótesis diciendo, oye, esto podría molar, esto le podría gustar a alguien. Eso siempre es una hipótesis. La única forma de darse cuenta si eso realmente funciona es validando esa hipótesis. ¿Y cómo se validan las hipótesis? Como la técnica de Canvas lo enseña, es con un producto mínimo viable en el que tú puedas testar si eso realmente interesa a alguien. Entonces, la forma más barata de equivocarse, de aprender y de hacer cosas es haciendo cosas mínimas. Oye, yo creo que un producto de fitness ahora podría funcionar. Venga, hagamos una cosa mínima a ver eso qué reacción tiene. Y esa es la forma de hacerlo. Entonces, crear productos mínimos viables para poder validar las ideas, ¿vale? Esa es como la técnica, la forma ingenieril de hacerlo. Muy bien, pues es verdad, total. Y al final yo creo que siempre hay un punto que tienes que saltar. O sea, hay un punto que es acción y ya está. Claro, tampoco te puedes enredar tanto de lánzate, prueba y por eso tiene que ser mínimo. Claro. Porque es como, yo creo que esto puede funcionar, venga, hagamos una cosa a ver qué pasa, ¿vale? Y por cierto, el que falle no quiere decir nada, quiere decir que hay otra forma, es decir, todo, o sea, lo que decías tú el otro día que hablábamos por teléfono, es la gente se queda con el éxito, ¿no? Con lo que funciona, con lo lejos que ha llegado, pero nadie mira todo lo que se ha equivocado esta persona para poder tener ese éxito. Total. Entonces, hay muchos fracasos, o sea, todos los días hay fracasos, cosas que tú crees que van a funcionar que no funcionan, cosas que no pensabas que iban a funcionar, al final terminan funcionando y de esto se trata. Qué bueno. Pues nada, no sé si hay alguna pregunta más y si no, igual vamos cerrando. Yo quería comentar también, Fabián, que si alguien está interesado, ¿no?, en estos primeros pasos de emprendimiento, que tú tienes una masterclass ahora gratuita, ¿verdad? En tu home, nada más entrar. Pues si nos quieres comentar un poco por si hay alguien que quiera aprender un poquito más de esto. Claro que sí. Mira, una de las cosas en las que yo me he enfocado en trabajar en los últimos 8 años es enseñar a la gente a crear, posicionar y monetizar su marca personal, ¿vale? Cómo vender mejor aquello que saben, cómo posicionarse en un mercado donde hay mucha gente que está haciendo más o menos lo mismo, ¿vale? Sí. Entonces esto es lo que llevo enseñando en los últimos 8 años en clases, en conferencias, en los libros, y he diseñado en el año 2017 una escuela de emprendedores y expertos para poder tener esta formación, digamos, online de cómo hacerlo.
Sin embargo, como sé que es una escuela es una escuela de pago, hay una masterclass que yo he creado haciendo un resumen. De hecho, es un resumen de casi 3 horas, ¿vale? De 3 horas. Un resumen. Un resumen, pero está troceado, está por temas. O sea, de hecho son cuatro vídeos, ¿vale? Son de 30 minutos, 30, 40 minutos, donde enseño paso a paso para las personas que de pronto no puedan hacerlo. De hecho, lo hacemos una vez al año y he decidido abrirlo ahora en abril por toda esta situación. O sea, lo estamos dando para la gente que lo tenga gratis. Está aquí en el link de mi video en Instagram o en mi página web. Y son 10 pasos para crear, posicionar y monetizar una marca personal. Entonces, yo os animo a que os descarguen esa. Es una conferencia que di en Madrid. Además, está acompañada de PDFs. Es un curso, realmente. Es un curso, no es una clase solamente hablando, es una cosa para trabajar, para hacer. Y creo que con eso la gente podría simplemente empezar a trabajar. Y además de eso, Mónica, tengo en mi canal de YouTube, no sé, más de 150 vídeos con contenidos relacionados con este tema, cómo encontrar el propósito para la marca, cómo hacer un mensaje de marca, cómo escribir un libro, cómo hablar en público, cómo crear infoproductos, cómo hacer procesos para que tu empresa funcione, cómo gestionar el dinero, las finanzas, cómo vender más, cómo gestionar tu agenda, tu productividad. Y bueno, pues básicamente son como las 10 P's que usamos para ese sistema de crear, posicionar y monetizar. Genial, Fabián. Pues nada, antes de que nos eche Instagram así del tirón, que ya sabes lo cruel que es, te agradezco muchísimo que hayas estado en esta entrevista y muchísimas gracias a toda la gente también que está por aquí. Yo creo que por lo que van comentando que les ha servido de mucho, que ha sido de inspiración, que oye, que hay ciertas herramientas que por supuesto se puede aprender y yo creo que al final hay que seguir aprendiendo constantemente en esto del emprendimiento y escuchando, oye, pues a gente como tú que ya lleva 8 años en todo este camino. Así es. Yo simplemente decirle a la gente que, por ejemplo, dice, yo no sé por dónde empezar, me quiero reinventar, yo recomiendo de verdad, enfáticamente, hacer esa masterclass, porque te va a dar un camino. El camino que a mí me costó 8 años, lo vas a tener ahí resumido en un curso de 2 horas y media. Y simplemente decirles que 2 habilidades que os animo a que tengan que reforzar en este proceso es reforzar la habilidad de comunicación y de hacer marketing y ventas. Amigos, esto es el futuro, esto es lo que se viene. Los que aprendan a hacer estas 2 cosas van a tener mejores ventajas, van a tener mejores posibilidades. Así que nada de vivir de las ventas, hay que aprender a hacer esto, hay que aprender y sobre todo linkarlo con toda esa parte tecnológica que hoy estamos viviendo. Eso es fundamental, eso sería como el mensaje final. De hecho, es en lo que yo en este momento estoy, en este momento. Genial, y además que es súper divertido, o sea, que simplemente es quitarse ese chip maligno y disfrutarlo. Sí. Pues nada, Fabián, muchísimas gracias. Espero a todos los que están por aquí que se apunten a la masterclass, que yo creo que es un planazo para esta tarde, así con el cafelito, 3 horas, a currar un montón. Bueno, se lo pueden hacer en una semana, ¿eh? No hace falta hacerlo en un día. Sí, bueno, vale, pues en una semana. No sé si la gente sepa, bueno, es @FabianGonzalezH, el perfil en Instagram, y ahí está el link en el Linktree donde pueden ver el curso, ¿vale? Genial, sí, yo voy a dejar guardado el directo para la gente que lo pueda ver más adelante. Y nada, Fabián, millón de gracias. Un placer compartir. Aquí. Gracias a todos por estar allí. Vaya, gracias. Que vaya todo bien. Chao, chao. Chao a todos.